Estamos de vuelta aquí en Noticias 24, faltan 12 minutos para las 7 de la tarde. El presidente Gabriel Boric destacó el acuerdo constitucional que lograron los partidos políticos y afirmó que se trató de un paso necesario. Hoy en la mañana, 8 de la mañana en punto, recibió a los presidentes de la Cámara y del Senado para conocer los detalles y para profundizar en el llamado Acuerdo por Chile. Nos acompaña hasta ahora el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic. Diputado, presidente de la Cámara, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Constanza, buenas tardes. ¿Cómo se siente el día después? Porque hace 24 horas exactamente estábamos diciendo que ya había salido humo blanco y que estaban en la redacción del acuerdo. Bueno, se demoraron un poquito, la verdad, en anunciarlo. Fue como a las 9:30 de la noche, o 10 de la noche ya después. Pero me imagino que se siente la satisfacción de haber logrado este acuerdo. ¿Y eso fue lo que les dijo el presidente Gabriel Boric en la mañana? Bueno, se siente la satisfacción y también el cansancio, porque la última semana, de hecho, estuvimos en jornadas de 12, 14 horas diarias, toda la última semana, para poder llegar a este acuerdo. Paramos el fin de semana, pero la verdad es que fueron muchas conversaciones para que esto fuera posible. Ahora, la buena noticia es que después de un plebiscito donde nuestra opción perdió claramente y jurídicamente esto llegaba hasta acá, ¿no? Pero claro, había una promesa política también de algunos sectores que habían estado en el rechazo de continuar, porque todos entendemos que la mayoría entiende que la constitución actual es una constitución que ya no da el ancho porque no genera la transversalidad ni el consenso. Y por lo tanto hay que avanzar, hay que superar esta constitución actual. Entonces, bueno, en el marco del plebiscito, del post-plebiscito, tener una conversación respecto de cómo seguir no era fácil porque habían posiciones encontradas. La posición del oficialismo era órgano 100% electo, la posición de la oposición, ¿no es cierto?, de Chile Vamos era 100% designado o buscar una cuestión mixta, ¿no es cierto? Bueno, finalmente lo que se logró fue un órgano 100% electo, con una participación de los expertos como asesores, que es bien importante, la asesoría que puedan prestar, pero el peso está sobre los que son electos. Y creo que eso es lo importante. Diputado, y en ese sentido, ¿usted personalmente quedó satisfecho con este rol de los expertos? Porque si bien usted dice el peso se lo van a llevar los 50 más los escaños reservados, ¿cierto?, de pueblos originarios, ellos van a llevarse el peso mayor de la redacción del texto, pero los expertos finalmente van a tener bastante incidencia. Primero, generando este anteproyecto y después pudiendo... Yo uso la palabra vetar, yo sé que a usted no le gusta la palabra veto, pero en el fondo tienen un poder de veto los expertos. ¿Usted le parece que está bien eso, pese a que los expertos no van a ser elegidos por la gente, sino por el Congreso? A ver, no era mi opinión original, no era ni tampoco el plan original del oficialismo. Pero hay que decirlo claramente, cuando uno pierde un plebiscito, no está en la posición negociadora para imponer el 100% de tu idea, así de simple. Es decir, la gente que nos está escuchando en su casa, una cuestión muy sencilla, nosotros perdimos. Cuando nos sentamos en la mesa para continuar con el proceso, porque también la amenaza es que esto hubiese quedado en nada. Y en algunos momentos, quiero decir, Constanza, que lo vimos así, en algunos minutos la esperanza se nos agotaba y decíamos, mira, parece que aquí no va a haber nada y se va a mantener la constitución que tenemos. En esto entonces, tuvieron que ceder en el fondo. Ustedes en esta parte tuvieron que ceder, en la de los expertos. Sí, pero sí. De todas maneras, tuvimos que ceder, pero también hay que explicar lo siguiente. En un momento, la posibilidad de que los expertos tuvieran derecho a voto en igual proporción a los electos era una posibilidad real. Estaba ahí esa propuesta de parte de Chile Vamos. Y eso finalmente no terminó ganando, porque en la práctica, hoy día los asesores van a tener un rol de asesoría y al final van a poder hacer observaciones, donde van a poder votar en una instancia final de comisión mixta. Van a ser muy pocas normas las que van a llegar a esa comisión mixta, donde los expertos van a tener derecho a voto. Es decir, se redujo la posibilidad de que los expertos votaran en la última instancia. Entonces, realmente no me parece, considerando que en un acuerdo uno no solo viene e impone el 100% de tus criterios, sino que también escucha al que piensa distinto y se hace cargo de las preocupaciones del otro, y se llega a un acuerdo. Porque, de nuevo, la amenaza
Constanza, era que aquí no hubiese acuerdo y por lo tanto que se mantuviera la Constitución actual. Y eso sí que era un problema para Chile, no solo para nosotros actualmente, sino que para el futuro de Chile. Miren otros países que no tienen la misma estabilidad política. O sea, hay que resolver esto. La fractura constitucional en Chile, que estaba abierta, había que resolverla. Entonces yo eso es lo que pongo por encima, eso es lo que me gusta. Y puedo tener comentarios sobre el acuerdo, pero hubo acuerdo. Eso claro, es lo importante. Diputado, ¿y qué le dice a la gente que mira esto, esta idea de los expertos, digamos, interviniendo al principio y al final? Gente que va a ser electa por ustedes mismos, por los diputados y los senadores. Ya vamos a entrar en cuál va a ser el perfil, pero no es gente, digamos, que va a ser electa en las urnas y que van a tener poder al principio y al final. Y a esa gente que dice, bueno, va a terminar siendo un proceso muy tutelado. ¿Qué responde usted a eso? A ver, dos cosas. Lo primero, el rol como presidente de la Cámara, y que era el mismo que Álvaro Elizalde como presidente del Senado, nuestro rol era permitir el diálogo y permitir el acuerdo. Éramos quienes convocábamos al diálogo. Las posiciones exactas de las distintas fuerzas políticas y el resultado final de esas conversaciones en un acuerdo concreto no tiene que ver exactamente con nuestros gustos o no gustos. Fueron las fuerzas políticas, la mayoría de las fuerzas políticas en Chile, las que llegaron a un acuerdo. Nosotros cumplíamos un papel institucional. De hecho, yo varias veces en los medios de comunicación era muy prudente de dar mis opiniones personales, las decía cuando tenía que decirlo, pero no era el punto central porque nosotros estábamos en un rol institucional. Entonces, las fuerzas políticas fueron capaces de llegar a este acuerdo. Yo que presencié el debate, les puedo decir que la amenaza de que no existiera acuerdo estuvo ahí varias veces. O sea, sin embargo, la postura creo que del presidente, es propio de un país maduro. La postura del presidente Sí. al decir que es mejor un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo es la que ganó. Es que al final, miren, hay que pensarlo de la siguiente manera. Mantener la Constitución actual en Chile era realmente un problema, para ahora y sobre todo para el futuro. Mantener una Constitución como la que tenemos, que no genera consenso, que todos conocemos el origen, que tiene una dictadura, en fin. Por lo tanto, esta Constitución había que cambiarla sí o sí. Y es, creo yo, un deber moral de nuestra generación terminar con esa Constitución, superarla, ir hacia un nuevo estadio en un proceso lo más democrático posible. Tuvimos en el pasado el proceso más democrático de nuestra historia. Lamentablemente fue rechazado por amplia mayoría. Ustedes saben, Connie, yo me la jugué harto por el apruebo. Sí. No fue mal. Entonces creo que en eso también uno tiene que tener una cierta humildad y capacidad de entender que cuando pierde no puede imponer el 100% de tu criterio. Así de simple, una cuestión objetiva. De lo contrario no hay acuerdo. Entonces yo le digo a la gente que mira esto con distancia, peor hubiese sido no tener acuerdo y mantenernos con la Constitución actual. Y por otro lado, este proceso, si uno lo mira bien, tiene resguardos que la oposición pidió, tiene resguardos, pero no tienen ninguna gravedad, porque en la práctica el órgano 100% electo es el que va a tener el poder de votar, modificar, cambiar lo que quiera. Y claro, en última instancia, cuando haya controversias respecto a la redacción de algo, que a mí además me parece sano que haya capacidad de que los expertos observen, mire, ¿sabe qué? El artículo 14 es incoherente con respecto al 18. Proponemos una nueva redacción. No me parece que eso sea tan dramático, sinceramente. De hecho, es más, garanticemos de la mejor manera tener un buen texto. Ahora, a mí me hubiese gustado un órgano, 100% electo, eso lo logramos ganar, porque en un momento eso también estuvo en duda, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan que estuvo 50-50. Bueno, lo ganamos, que era 100% electo. En eso ganó la posición del presidente, ganó la posición del oficialismo. Pero bueno, que los expertos también cumplan un rol, está bien, era algo que pedía la oposición, es algo que además las encuestas pide gran parte del país. Y de nuevo, nosotros no teníamos capacidad de imponer 100% nuestro criterio. Y sabe que así es parte de los acuerdos. O sea, ¿cómo lo voy a imponer yo, que perdí en el plebiscito, el 100% de mi criterio a aquellos que estuvieron por la opción que ganó? Claro. No es justo. Así de simple, no es justo. Entonces, sí. La Constitución en este marco, creo yo, va a terminar siendo una Constitución que no va a dejar contento del todo a nadie, a ningún grupo político. Y quizá eso es bueno que pase, porque la Constitución no es el manifiesto político de un grupo en particular. O sea, a todos nos va a gustar
la Constitución en la medida que se refiere a las bases, pero no nos va a gustar del todo. Y eso está bien, que a los liberales no les guste del todo, que a los conservadores no les guste del todo, que a los socialistas no les guste del todo. Está bien, es parte de una Constitución democrática, ¿no? Diputado, vamos al proceso. Partamos por la comisión experta. ¿Qué es un experto? ¿Experto en qué? ¿Experto en medio ambiente podría caber? ¿Tiene que ser una persona que tiene un título universitario o podría tener un título técnico? Eso lo definen ustedes, pero ¿cómo podría definir un experto? Sí. ¿Y quién lo va a definir? Bueno, eso es parte de lo que se está resolviendo ahora en la redacción. Aquellos partidos que concurrieron al acuerdo, estamos en un proceso de redacción de la reforma constitucional y se establecerá esos criterios particularmente. Le puedo comentar lo que se conversó, no a nivel de un acuerdo escrito, eso es parte de lo que se está pasando en estos momentos, pero sí a nivel general lo que se conversó es, no necesariamente tiene que ser un jurista, porque puede ser un experto también en otras dimensiones, ¿no? Y aquí el llamado que nosotros hacemos a los partidos, a las distintas fuerzas políticas de Chile, a poner a la mejor gente posible en esto, porque ¿qué significa eso, esta es la diputado? segunda oportunidad y probablemente la última. Claro, pero ¿qué significa eso? Bueno, ¿Quiénes son la mejor gente posible? Está bien. ¿Son los que tienen más preparación académica? ¿Quiénes? Bueno, esos criterios en particular para que queden en la reforma es un acuerdo de las fuerzas políticas y yo como presidente de la Cámara no me puedo meter en cuál va a ser el A, B, C, D, E de los requisitos. Eso es parte de lo que las fuerzas tienen que acordar en la reforma constitucional. Si usted no pudiera graficar en una persona, lo que a mí me parece evidente... Un expresidente, no sé, rector de la universidad, ¿quién es? Es difícil. Mira, se ha dicho que premios nacionales, ex-rectores, académicos con amplia trayectoria. Ahora, no quiero personalizarlo en uno u otra persona, porque no estoy candidateando a nadie y si es que lo digo se puede interpretar de esa manera, pero... Se puede quemar el candidato. De todas maneras, lo que quiero decir es que, además, pero creo que lo importante es que esté la mejor gente disponible para acompañar este órgano 100% electo, porque los expertos tienen que acompañar, asesorar a este órgano 100% electo y que ojalá esté la mejor gente posible, transversalmente, porque al final la Constitución es un acuerdo nacional. Hay muchos ex-rectores, premios nacionales, gente con trayectoria que puede servir al país en esto, que puede hacer un bien y que se complementan con los 100% electos, ¿no? Claro. Diputado, otra cosa sobre los expertos. En el acuerdo dice que van a ser 12 elegidos por la Cámara de Diputados, 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas. Los partidos que no firmaron el acuerdo, Partido Republicano, el Partido de la Gente, ¿también van a tener derecho a tener representantes o a postular miembros a la comisión experta? Están todos invitados porque esto es una tarea nacional. Perfecto, ya. Y está bien, yo he escuchado ciertas posiciones que contraria al Partido Republicano en particular ha sido muy contrario a este acuerdo. Sí, el Partido Republicano otro, ha dicho, ¿no?, que no se necesita una nueva constitución, que está ya dijeron que van a votar rechazo. Entonces, claro, ¿cuál sería la lógica de que ellos participaran en la comisión experta de un proceso del que no reconocen? Bueno, a ver, esto es una decisión que tienen que tomar los partidos. De nuevo, yo estoy en un rol institucional que no me corresponde fijar, pero lo que he escuchado, lo que se ha conversado, es que las puertas están abiertas para todos, porque todos tienen que sentirse incluidos de este proceso. Aquí no se puede excluir a nadie. Parte de las lecciones que hay que aprender del primer proceso es que esto hay que abordarlo con humildad, sin la pretensión de imponerle tus propias ideas al resto, sino que más bien una disposición de convencer, de seducir respecto de una idea u otra, pero no de excluir, no de arrogarse la representación total de la sociedad chilena, en fin. Entonces, de nuevo, aprendamos de las lecciones del proceso anterior. Creo que esto hay que abordarlo con humildad, con sobriedad también. También es muy importante, con sobriedad. Diputado, ya sabemos, y ayer en la noche, ¿cierto?, se lo preguntamos a usted y al presidente del Senado, ya sabemos que los exconvencionales no pueden participar ni como candidatos al Consejo Constitucional, ni tampoco en la comisión experta, lo dice expresamente el acuerdo. Pero nada dice acerca de del Comité Técnico de Admisibilidad, que son este árbitro, ¿cierto?, compuesto por 14 personas que tienen que ser juristas de destacada trayectoria. La pregunta es, ¿los juristas
que participaron en la Convención Constituyente, estoy pensando en un Fernando Atria, en un Jaime Baza, ¿pueden participar del Comité Técnico de Admisibilidad? A ver, lo que yo entiendo, y ese fue el espíritu de lo que se conversó, es que esta inhabilidad es general para todo el proceso. Pero no sale nada en el capítulo, del comité Técnico de Admisibilidad, no sale nada al respecto. Sí, lo que yo entiendo es que la inhabilidad aplica para todo el proceso. Sin embargo, esto quedará redactado en la reforma constitucional que muy pronto va a llegar a la Cámara de Diputados para poder ser aprobada lo antes posible porque estamos contra el tiempo. Sí. Yo entiendo que el principio es general, pero eso tendrán que ahora los abogados técnicos que están redactando esto, que están bajando el acuerdo político del otro día a una reforma constitucional, el lenguaje jurídico, tendrán que incorporarlo. Ya, pero yo usted, entiendo que es un principio general. Ese es el espíritu de lo que se conversó. Por lo tanto, lo que yo concluyo de sus palabras es que usted cree que no debieran poder participar los exconvencionales tampoco en el Comité de Admisibilidad Técnica. Usted dice que eso es lo que yo interpreto de la voluntad de las mayorías de las fuerzas, sí. Perfecto. Usted dice que estamos contra el tiempo, es evidente, ¿cierto? Para que el itinerario se cumpla, tendríamos, bueno, primero tiene que aprobarse rápidamente esta reforma. Quiero preguntarle primero cuándo ingresa al Congreso, cuándo debiera ingresar. ¿Y qué vamos a hacer? Digo, vamos, pero ¿qué van a hacer, digamos, con lo que acaba de decir hoy día el presidente del directorio del CERVEL, ¿cierto? Que dice que se necesita retrasar al menos un mes la fecha de las elecciones, que no podrían ser en abril como está estipulado, sino que en mayo. Sí. Bueno, estos detalles se están discutiendo en este minuto, ¿no? Se están discutiendo. Ahora se está redactando en un equipo pequeño la reforma constitucional, para que la gente entienda que no está escuchando en su casa. Cuando nosotros acordamos un acuerdo político que fija los grandes principios, los bordes, las reglas del juego, pero esto después hay que transformarlo en una reforma constitucional. Entonces, esto hay que transformarlo al lenguaje jurídico. Eso se comienza a discutir y a redactar lo antes posible. Debiese entrar, espero yo, la próxima semana, si no la siguiente, a la Cámara de Diputados para su tramitación. Respecto al CERVEL, efectivamente estamos en un diálogo con ellos para lograr estos plazos. Pero bueno, ya veremos si es que ¿hay posibilidad de estrechar esos plazos para que las elecciones puedan ocurrir en abril de 2023? Yo creo que sí, pero bueno, es parte de lo que estamos discutiendo con el CERVEL, porque bueno, el proceso tiene que salir bien, eso es lo primero, ¿no? Tiene que salir bien. Ahora, yo entiendo que respecto a esta conversación constitucional, después de ya varios años que la tenemos en Chile, comienza a desgastar. Comienza a desgastar y hay otra urgencia, la seguridad, la economía, el empleo, está claro. Pero créanme una cosa, si nosotros no cerramos esta fractura constitucional en Chile, vamos a tener una dificultad muy seria en el futuro. Miren otros países de la región, de América Latina, y nos daremos cuenta rápidamente que hay que cuidar la estabilidad política, porque de eso depende también que esté sano el bolsillo de las familias, que esté sano incluso la seguridad pública. Todo depende de que tengamos estabilidad política. Sin estabilidad política no hay nada. Entonces, cuidemos esta democracia que tanto costó recuperar en Chile. Y claro, es verdad, Constanza, que puede no ser lo perfecto que nos gustaría, pero yo no me pierdo ni un segundo entre quedarnos con la Constitución actual y avanzar hacia una Constitución hecha en democracia. No hay por dónde perderse. Porque además nadie entiende, termino con esto, Constanza, en el mundo nadie entiende que Chile siga teniendo 40 años después una Constitución que tiene el origen que tiene. Nadie lo entiende. Diputado, finalmente, solo para terminar, si en el plebiscito de salida, que en principio sería el 26 de noviembre, se rechaza la propuesta constitucional, ¿qué va a pasar? Bueno, eso sería muy dramático porque un segundo intento que fracase de esta naturaleza sería realmente muy complejo, creo yo. Ahora voy a responder jurídicamente. Si es que esto se rechaza, lo que queda vigente es el orden constitucional actual. La actual Constitución. ¿No es cierto? Porque se rechazó el intento. La actual Constitución. Entonces yo digo, hagamos un esfuerzo serio, con estatura de Estado, con seriedad, con profesionalismo y con la humildad que esto requiere para escucharnos. ¿Cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo?
Demostrémonos a nosotros mismos, también al mundo, de que Chile es un país maduro, que es capaz de llegar a acuerdos. Demostrémoslo. Yo creo que esto es perfectamente posible. Hay que tener una disposición para escuchar al que piensa distinto, para no imponer nuestras ideas y para llegar al mejor acuerdo posible, entendiendo que la Constitución es eso, un pacto social, en donde cada uno pone su componente. No es exactamente el 100% de lo que a mí me gustaría. No, porque para eso existen los manifiestos de los partidos políticos. Escriban o lean un manifiesto de un partido político, se darán cuenta que ahí está el 100% de tu idea representada. Pero la Constitución no es eso, la Constitución es una transversalidad, es un acuerdo transversal. Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputados, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24. Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias a ti, Constanza. Sí, ya descansar ahora, si es que se puede. Estoy un poquitito cansado, como lo notan.